Buenos días, mi nombre es Juan David Pinilla Fajardo, soy ingeniero de telecomunicaciones y hoy voy a continuar con el tema de modulaciones análogas, hablando específicamente de lo que es modulación AM. ¿Qué es modulación AM? Viene del inglés Amplitude Modulation o amplitud modulada en español. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de modular, existen tres formas principales de hacer una modulación: modulación en amplitud, modulación en frecuencia y modulación en fase. Cuando yo hablo de modulación en amplitud, esta lo que está haciendo es variar la señal de salida dependiendo de los cambios de voltaje de la señal de entrada. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. ¿Qué caracteriza la amplitud modulada? Pues la primera, característica de la amplitud modulada es que es de bajo costo. Los equipos para diseñar amplitud modulada son muy económicos y por lo tanto de fácil acceso para la mayoría de las personas, pero al ser de bajo costo también eso se convierte o se puede ver reflejado en una menor calidad de la señal de salida. Entonces nosotros podemos decir que la modulación AM, a pesar de ser bastante asequible, pues tiene ciertas deficiencias a la hora de hacer transmisiones de alta fidelidad. Por eso es que, por ejemplo, ustedes en sus casas, si van a usar el radio y van a sintonizar una radio en AM, ustedes van a escuchar muchísimo ruido agregado al sistema, porque esta modulación pues permite que el ruido sea un factor que afecte bastante la comunicación de este tipo de modulaciones. A la señal de salida de la modulación AM se le conoce como envolvente. Acá ustedes pueden ver la imagen de la envolvente de AM. Como se puede observar, básicamente es una señal de salida que fluctúa dependiendo de una señal de entrada. A esa envolvente de AM se le conoce también como DSB-FC o Double Sideband Full Carrier, portadora de máxima potencia y doble banda lateral. En la imagen que tenemos acá ustedes se dan cuenta que vamos a tener una forma de onda donde la señal de la parte superior es igual a la señal de la parte inferior y esa es nuestra doble banda lateral, ¿sí? Dentro de esa doble banda lateral se encuentra modulada la información y la señal del sistema. Esta doble banda lateral se genera a través de la mezcla de dos señales. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que AM no es una modulación de tipo lineal y por consiguiente pues sus entradas tampoco serán lineales ni sus salidas. ¿Cómo se genera esta señal de doble sideband full carrier? Pues ¿cómo la vamos a generar? Necesitamos una portadora. Nuestra portadora se representa a través de esta fórmula: voltaje de portadora por el seno de 2pi FC de T, donde FC viene siendo la frecuencia de mi señal portadora, BC el voltaje de la portadora y el seno viene siendo la señal con la cual se está modulando. Recuerden que este seno puede variar a seno o coseno dependiendo si se desplaza 90 grados. Posteriormente tenemos nuestra señal moduladora. La señal moduladora se representa con un voltaje de M que multiplica un seno, y lo que les decía anteriormente puede ser seno o coseno, un seno de 2pi FM, que FM quiere decir mi frecuencia de mi señal moduladora por un tiempo. ¿Por qué por un tiempo? Porque estamos hablando de señales de tipo continuo, ¿cierto? Son invariables en el tiempo. Y la mezcla de estas dos pues nos va a generar nuestro voltaje de envolvente, ¿cierto? Nuestra señal ya de salida, ya modulada en amplitud modulada, valga la redundancia. Ahora vamos a hablar de lo que es el espectro de frecuencias y el ancho de banda en AM. Cuando hablamos del espectro de frecuencias y ancho de banda en AM, ¿a qué nos referimos? Pues el espectro de frecuencia es en donde se va a desplazar nuestra señal de voltaje AM. Pues como ya habíamos dicho, la señal de voltaje de AM se compone de dos señales, ¿cierto? Una señal moduladora, que es la que transfiere el mensaje, y una señal portadora, que es la que se encarga de transferir esta señal a través de una radiofrecuencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra señal moduladora, en donde yo hablo o en donde se genera la información, va a estar en banda base. Esto quiere decir que va a ser una frecuencia muchísimo menor a la señal de la frecuencia de portadora. ¿Por qué? Porque la frecuencia de portadora es la señal que se va a encargar de llevar la información hacia nuestro destino, y esta señal de portadora pues obviamente tiene que ir modulada en AM, y donde AM va a llevar la información correspondiente a pues lo que se haya generado inicialmente.
¿Qué es el espectro de frecuencias? El espectro de frecuencias, entonces lo que decía, es el canal de comunicaciones en donde nosotros vamos a llevar o a trabajar con AM. Esta envolvente AM tiene inicialmente algo que se llama un voltaje de DC, ¿cierto? ¿Qué será este voltaje de DC? Es una componente de corriente continua que va, pues, implícita, ¿cierto? O tiene que ser inherente a la señal generada. Esta envolvente se compone de dos frecuencias fundamentales. ¿Cuáles son esas dos frecuencias fundamentales? Una frecuencia que es mi frecuencia de portadora más mi frecuencia de moduladora, ¿cierto? Que va a ser una frecuencia superior, y la otra va a ser una frecuencia de portadora menos la frecuencia de moduladora. Acá ustedes están viendo la imagen, ¿sí? Acá se observa la imagen donde nos muestra el espectro de frecuencia, donde tenemos una portadora central FC y dos bandas laterales, donde la banda lateral superior viene siendo FC más FM y donde la banda lateral inferior viene siendo FC menos FM. La amplitud de cada una de estas frecuencias va a depender de la amplitud de la frecuencia de moduladora o de la amplitud de la frecuencia de portadora. A la banda superior se le conoce como Upper Sideband, ¿sí? O USB, y a la banda inferior se le conoce como Lower Sideband o LSB, ¿cierto? Entonces banda lateral inferior LSB y banda lateral superior USB, ¿sí? Se caracterizan de esta manera para nosotros pues poder delimitar en qué parte del espectro de AM en qué parte del espectro de AM nosotros estamos trabajando. ¿Cómo se calcula a través de este espectro el ancho de banda? Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos acá una frecuencia lateral superior y una frecuencia lateral inferior, ¿sí? Pues el ancho de banda viene siendo la resta de la frecuencia lateral superior que ven en la imagen menos la frecuencia lateral inferior. O dicho de otra manera, lo podemos decir que es de la siguiente manera. El ancho de banda viene siendo igual a FC más FM, que viene siendo mi frecuencia superior, menos FC menos FM, que viene siendo la frecuencia inferior. O también se puede expresar como la frecuencia máxima, ¿sí?, de la banda lateral superior menos la frecuencia mínima de la banda lateral inferior. Y eso lo podemos resumir en que mínimo el ancho de banda para AM, según Nyquist, el mínimo ancho de banda para AM viene siendo 2 veces la frecuencia de mi señal moduladora. O sea que si yo envío, por ejemplo, yo genero un mensaje de voz y teniendo en cuenta que la voz humana trabaja en el rango de frecuencias de los 300 a los 3000 Hz, ¿cierto? 300 a los 3000 Hz trabaja la voz humana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ancho de banda mínimo para dicho sistema va a ser 2 veces la frecuencia máxima de mi señal moduladora, y la frecuencia máxima viene siendo 3000 Hz, entonces por lo tanto 2 por 3000 Hz me va a dar 6000 Hz, y eso vendría siendo el ancho de banda mínimo. Acá nosotros tenemos la fórmula y decimos que el ancho de banda viene siendo igual a 2 veces la frecuencia moduladora máxima. ¿Listo? Ahora vamos a copiar el siguiente ejercicio que lo tenemos acá. Listo, y posteriormente vamos a empezar con la solución. Entonces lo primero que nos pide el ejercicio, él nos dice que calcule la banda lateral inferior si nosotros tenemos una portadora de 100 kHz y una señal moduladora de 5 kHz. Entonces, ¿cómo calculamos la banda lateral inferior? Pues obviamente, si yo voy a calcular la banda lateral inferior, tenemos en cuenta que la banda lateral inferior se desplaza desde la frecuencia mínima hasta mi frecuencia de portadora. ¿Cómo yo hallo la frecuencia mínima de la banda lateral inferior? Pues simplemente tomamos la frecuencia de portadora, 100 kHz, menos la frecuencia de mi señal moduladora, 5 kHz. Y eso nos da una frecuencia de 95 kHz. Y esta frecuencia de 95 kHz viene siendo la frecuencia lateral inferior mínima de mi sistema, 95 kHz. Entonces podemos decir que la banda lateral inferior o lower sideband va a ir desde 95 kHz, que es mi frecuencia inferior, hasta mi portadora, que es de 100 kHz. Ahora vamos a calcular la frecuencia lateral superior. Bueno, vamos a hallar ahora la banda lateral superior. ¿Cómo hallamos la banda lateral superior? Entonces, la frecuencia máxima superior,
Sí, o la banda lateral superior va desde ¿qué? Desde mi frecuencia de portadora hasta la banda lateral superior. ¿Cómo lo calculamos? Para calcular la frecuencia máxima se halla con los 100 kHz de la frecuencia de portadora más 5 kHz de mi frecuencia de mi moduladora, y entonces por lo tanto nosotros vamos a tener acá una frecuencia de 105 kHz, ¿sí? Ahora podemos decir que la banda lateral superior upper sideband va desde 100 kHz hasta los 105 kHz. ¿Sí? Entonces mi señal de sistema va a variar entre los 95 kHz y los 105 kHz, tomando como frecuencia central o frecuencia de portadora los 100 kHz. Ahora vamos a calcular el ancho de banda. Entonces yo les decía que el ancho de banda viene siendo 2 veces la frecuencia máxima de la señal moduladora. En este caso nos dicen que la frecuencia máxima de mi señal moduladora es de 5 kHz. Entonces, por lo tanto, 2 por FM, 2 por 5 kHz, nos va a dar un ancho de banda de 10 kHz. Ahora, en la parte C, el ejercicio nos plantea lo siguiente. Nos dice que suponga que la frecuencia moduladora toma un valor de 3 kHz. Pues al tomar un valor de 3 kHz, este va a cambiar o va a variar, digamos, las frecuencias superior y la frecuencia inferior. ¿Cómo se va a calcular? Pues simplemente decimos que la frecuencia lateral superior va a ser igual a ¿qué? A los 100 kHz de mi frecuencia de portadora más los 3 kHz de mi nuevo valor de señal moduladora, que sería 103 kHz, y pues la frecuencia inferior viene siendo 100 kHz menos los 3 kHz que me dan 97 kHz. Pero de pronto ustedes se preguntarán, pero profe, ¿eso varía el ancho de banda? No, no varía el ancho de banda. ¿Por qué? Porque es que el ancho de banda, como les decía, se toma con la frecuencia máxima de mi señal moduladora. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, yo tengo acá una frecuencia de modulación de 3 kHz, pero acá tengo una frecuencia de modulación de 5 kHz. Entonces, por lo tanto, el ancho de banda lo tienen que calcular con los 5 kHz y no con los 3 kHz. Vamos a graficar en el espectro cómo sería nuestra señal AM de este caso. Entonces, primero que nada, pues trazamos la horizontal, y en esa horizontal se van a ubicar todo el rango de frecuencias con los cuales estamos trabajando. Originalmente, o lo primero que trazamos es la frecuencia de mi señal portadora, que en este caso viene siendo 100 kHz. Si el ejercicio nos diera el valor de voltaje o de potencia, este se ubicaría acá en la parte superior de la señal. La frecuencia de portadora se grafica como una línea vertical en todo el centro. Posteriormente vamos a graficar la primera señal que nos genera a través de la frecuencia de 5 kHz. Entonces la primera señal que nos genera es la de 105 kHz, ¿cierto? Que sería 100 más los 5 kHz de mi frecuencia de moduladora, que es la que tenemos ahí. Y después la frecuencia lateral inferior, que viene siendo los 100 menos los 5 kHz, y nos da 95 kHz. Esto acá está expresado. ¿Por qué las frecuencias laterales son de menor valor que la señal de portadora? Porque dentro de un sistema de modulación AM, la frecuencia de portadora siempre es la que lleva mayor potencia, porque es la que va a ser transmitida de la estación base. Si ustedes si están en una emisora, ustedes van a sintonizar 825 kHz, esa va a ser la frecuencia de portadora y esa es la que sale desde la señal de la emisora, ¿sí? No van a salir las frecuencias moduladoras, esas van integradas dentro de la envolvente de AM. Miren, después van a graficar la otra señal de moduladora, que es la que varía entre los 100 más los 3 kHz y la que varía entre los 100 menos los 3 kHz, dando como resultado 97 kHz y 103 kHz respectivamente. Lo que yo les decía, ¿por qué el ancho de banda se toma como 10 kHz? El ancho de banda se toma como 10 kHz porque la frecuencia máxima de mi señal moduladora, mire dónde está, 95 kHz y los 105 kHz. El ancho de banda se toma del resultado de la resta de la frecuencia máxima del sistema menos la frecuencia mínima del sistema. O sea que sería 105 menos 95, me da un ancho de banda de 10 kHz. ¿Sí? ¿Qué otra parte les falta decir? Pues simplemente graficar después de dónde a dónde va la banda lateral inferior, que va desde los 95 kHz hasta los 100 kHz, y de dónde a dónde va la banda lateral superior, que va desde los 105 kHz hasta los 100 kHz. Entonces, de esta manera, pues terminamos la parte de espectro. Ahorita vamos a continuar explicando lo que son vectores en AM y cómo se genera la señal de portadora, perdón, la señal de moduladora y envolvente.